En el artículo 245, en la segunda parte de lo que sería la LOT, entramos en el tema que sería la navegación marítima, fluvial y lacustre. Aquí nos habla de que las más importantes disposiciones especiales del régimen legal, obviamente, del trabajo a bordo de buques, mercantes, en embarcaciones para el transporte de personas, de cosas, materiales y en accesorios de navegación, pues podrían ser en principal el contrato de enganche, que es preferiblemente de manera escrita y que éste está formalizado ante la capitanía del puerto del lugar de enrolamiento y que pues con este contenido obligatorio que se precisa en los literales del artículo. También tenemos lo que son las obligaciones eh, principales que debe tener el patrono. Tenemos en primero lo que sería el alojamiento y la alimentación sana y nutritiva en un puerto extranjero y si el trabajador no puede permanecer a bordo. Por lo menos a veces sucede que si, no sé, tiene ciertas condiciones de salud o algo, pues entonces debe dirigirse a un puerto y poderle brindarle la comida. Tenemos lo que sería en domingos y feriados de descanso, en los que caiga en puerto o en caminos distintos de la contratación, pues este debería ser el equivalente del valor de la comida, así como también del transporte, y este debe ser pagado en moneda del curso legal en ese puerto. Porque si por lo menos ya estaría fuera del país y se maneja otra moneda, pues de nada vale que el dinero sea en la otra moneda que pues no valga de nada. Tenemos lo que también debería ser una asistencia médica, hospitalaria y farmacéutica que en caso de cualquier accidente o enfermedad, pues este pueda tener acceso a esta y garantía de este. Tenemos lo que sería premisar al trabajador lo que es el ejercicio del voto si no compromete la seguridad del buque y la fecha y las horas de la salida. Tenemos también lo que sería eh, la, la repartición del trabajador o el traslado al lugar eh, del recibimiento, pues al término de la relación de que cualquier causa, incluso por apresionamiento o siniestro del buque. Tenemos adicionalmente que el patrono legalmente está obligado a inscribir al trabajador en el rol de los tripulantes. También a que no se puede permitir que ningún buque sea tripulado por menos de 2 hombres y que no ordenen de ninguna manera el tripulante a salir a navegar. Tenemos también que debe tener seguridad e higiene industrial, que no debe despedir a ningún trabajador mientras el buque esté en el mar o en un puerto extranjero que no esté a salvo del lugar donde deba de llegar. Debemos también tener en cuenta lo que sería que debe pagar un aumento proporcional del salario al trabajador contratado por viaje, si este pues de manera es o se toma de manera retardada. Y también por último sería permitir al delegado sindical si este no goza de fuero en los buques de bandera venezolana con más de 15 tripulantes elegidos por esto. Adicional a esto tendríamos lo que sería la jornada. ¿Cuánto debería de durar normalmente la jornada en los tripulantes o en este trabajo? Sería de 44 horas semanales, pero pueden ser modificadas por un acuerdo entre las partes, siempre que el promedio de duración del trabajo pues no exceda de 44 horas. Ajá. En cuanto a las vacaciones de los navegadores, debemos saber que de acuerdo a la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras, los navegadores gozarán de un periodo de descanso de 1 año, el cual debe ser remunerado. Sin embargo, si ellos pueden gozar de un descanso de 3 días, siempre y cuando el buque
siempre y cuando el buque no se encuentre parado en el, en el puerto por más de 24 horas. En cuanto a las horas extraordinarias, los navegadores deben gozar las horas extraordinarias deben ser pagadas con el 50% de recargo del salario normal. Sin embargo, existen excepciones. Una de ellas es que el buque, casos que ocurren por fuerza mayor, ejemplo, que el buque sufra daños o exista un cese de personal. Hablando ahora sobre lo que son las causas especiales de resolución de contrato de enganche conforme a los trabajadores de la navegación marítima, conocemos primeramente como aquellos contratos de reenganche, aquellos en los que el patrono despide injustamente al trabajador y por ese despido injustificado le tocaría tener que reenganchar o volver a contratar a ese trabajador por esa injusticia. Es por esto que el artículo 262 de la Ley Orgánica de Trabajadores nos menciona las prohibiciones de despido en los casos de los trabajadores de navegación marítima y nos dice que el patrono no puede despedir al trabajador en los casos en que el buque se encuentre en el mar y este mismo esté fuera del país, es decir, en un país exterior, extranjero, a menos que la persona que lo contrató se encuentre en el mismo país en donde se encuentra la persona, es decir, el trabajador de navegación marítima. Ahora bien, para poder hablar un poco sobre lo que es el tema 31, sobre el trabajo en el transporte aéreo, el artículo 268 de la Ley Orgánica de Trabajadores nos define como aquellos trabajadores en el transporte aéreo, aquellos que prestan sus servicios en aeronaves civiles, tanto en el tiempo en que se permanezcan en la tierra como en la navegación. Así pues, podemos decir que las obligaciones especiales en los tripulantes están establecidas en el artículo 279 de la misma Ley Orgánica de Trabajadores y nos dice que sus principales obligaciones es velar porque no se embarguen ningún tipo de pasajeros o pasajeras sin cumplir con los requerimientos legales o necesarios. También tiene como principales obligaciones el cumplir que las mercancías que se encuentren dentro de la aeronave cumplan con los requerimientos para la exportación o importación, así como también tener vigentes sus documentos para la prestación de sus servicios. Debemos saber que los trabajadores del transporte aéreo deben cumplir con una serie de obligaciones especiales en cuanto a los tripulantes. En este caso, los tripulantes tienen el derecho o la obligación de que las personas, que los pasajeros o los transportados cumplan con los requisitos legales exigidos, expresados en nuestra normativa. Por otra parte, los tripulantes deben hacer cumplir las normas que se encuentran presentes en esta institución, en las instituciones que prestan este servicio. Un ejemplo de ello sería que antes de tomar un vuelo queda prohibida la ingestión de bebidas alcohólicas o estupefacientes. En este caso serían las drogas. De igual forma, los tripulantes deben velar por mantener sus documentos legales, sus documentos personales legales y los de la nave. Y deben cumplir con las normas legales para la importación y la exportación de mercancías. Tenemos por último lo que sería una excepción a la regla sobre el trabajo, y es que no constituye violación al principio de igualdad del salario si la estipulación de este pues es diferente para el servicio de una aeronave de categoría distinta o de categoría igual, en rutas o de itinerarios diversos o en una atención a la clase y complejidad de los equipos o de alguna antigüedad del trabajador.